Bien. Hagamos el invento de los infieles. Muy buenas noches. Sapiencia, Laboratorio de Ideas, les da la más cordial bienvenida al público asistente y a quienes nos acompañan en línea a través de la plataforma Zoom al ciclo de capacitación que es impartido por nuestro querido amigo, el doctor Rafael Brady Obeid, director de la Fundación Gladius. A continuación, me permitiré dar a conocer las reglas de la transmisión. Las cámaras y micrófonos de los asistentes en línea se mantendrán apagados durante la transmisión. A todos los presentes se les solicita poner su celular en silencio. Al término de la ponencia, habrá un espacio para formular preguntas y se responderán las que el tiempo destinado permita. A quienes nos acompañan en línea, pueden escribir sus preguntas en el chat de la sesión para hacerlas llegar al expositor. Ahora presentaremos un resumen del currículum de nuestro destacado expositor. El doctor Rafael Luis Brady Obeid es un distinguido intelectual argentino quien desde hace algunas décadas ha hecho importantes aportaciones en las humanidades. Todo desde la perspectiva católica y nacionalista, dentro de una visión hispánica y universal. Nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se tituló como abogado y procurador, se especializó en el área de recursos naturales y medio ambiente, culminó sus estudios como profesor de letras y se tituló como doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Entre los principales cargos se encuentran el haber sido asesor del Ministerio de Educación, director del Instituto de Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente. A lo largo de 50 años, ha impartido cátedras en distintas universidades argentinas y extranjeras en las áreas del derecho general, el de su especialidad, filosofía, historia, política, religión, educación, metodología y arte. En una palabra, en las humanidades. Entre sus publicaciones destacan Imagen y Palabra, Acatistos, La globalización y la destrucción del orden jurídico en la Argentina, Legislación fundamental sobre recursos naturales y medio ambiente humano sustentable, entre otras obras. Y desde hace casi 40 años funge como director de la revista Gladius, que a través de intelectuales de alto nivel difunde la verdad en el mundo hispánico. Procederemos a iniciar con la ponencia que lleva como título Las Sagradas Escrituras y el Estado Totalitario Mundial en el Antiguo Testamento. Cedemos la palabra al doctor Brady. Buenas tardes, es para mí un gran gusto estar otra vez con ustedes y hoy nos aplicaremos al tema anunciado, la Sagrada Escritura y el Estado Totalitario Mundial en el Antiguo Testamento. A esta primera haremos 2 módulos y luego habrá 2 módulos más para el Nuevo Testamento. Comenzamos con este. La máquina, la siguiente, la primera vacante. Ahí tenemos la imagen común más importante, una de las más importantes, la Torre de Babel, ¿no? Es el tema de las 2 ciudades, que empieza antes de la creación del mundo material, con la creación de la luz, según habíamos visto. Dice San Agustín, en una idea brillante, que 2 amores levantaron 2 ciudades. Del amor a Dios, la ciudad de Dios, y el amor a sí mismo de las criaturas, la ciudad del diablo, o la ciudad del hombre sin Dios, con la rebelión de Lucifer. Esa lucha entre esas 2 ciudades
es el principio que unifica toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aquí tenemos la creación en 6 días del hombre. Al principio que creó Dios el cielo y la tierra era algo informe y vacío, y las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Eso terminó en el primer fracaso de la humanidad, la expulsión del paraíso, por la concupiscencia de la carne, que se repetiría siempre, sería la causa de los otros fracasos de la humanidad, la concupiscencia de los ojos, que es el desorden de la inteligencia, y la soberbia de la vida, ¿no? Desorden en el cuerpo, desorden en la inteligencia y desorden en el espíritu. El segundo fracaso de la humanidad fue el diluvio universal. Y esto se debió a los gigantes que dominaban la tierra. Dice la narración bíblica que el autor sagrado, que el estado de corrupción de la humanidad fue como el que justificó el terrible castigo del diluvio. Los gigantes son seres mitológicos y bíblicos también. Es decir, todas las tradiciones hablan de que hubo gigantes antes, en la época prediluvio. En la mitología griega se habla de titanes y gigantes, que simbolizan las fuerzas brutas de la naturaleza, en rebelión contra el cielo. Y aún Platón desarrolla la teoría de la Atlántida. Los titanes, hijos de Gaia, la tierra, y Urano, el cielo, y los gigantes, hijos de Gaia, son rebeldes, ambiciosos, brutales y opuestos al espíritu consciente y armonizado que simboliza Zeus. Están en guerra con la conciencia, con el logos, ¿no? Esto es la característica también de nuestra situación actual, postmoderna, y se distingue por la situación antilogos, es decir, la irracionalidad. Los gigantes representan la enormidad material, la indigencia espiritual, la trivialidad y la desmesura. Según el Génesis, son la descendencia ilegítima de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Se creyó primero que eran la consecuencia de las relaciones pecaminosas de ángeles y hombres, y luego los padres de la Iglesia se inclinaron por una interpretación según la cual los hijos de Dios serían hijos de Set, y las hijas de los hombres la sucesión de Caín. De todos modos, esta transformación monstruosa se produce cada vez que se sacrifica el propio ser, es decir, que incumpliendo el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, después de haber incumplido el mandamiento de amar a Dios, con sus exigencias de verdadera realización y perfección, que es amar a su propio ser, en aras de un ser desmesurado, imaginario, surgido del consejo de un mal espíritu y de la propia soberbia. Aquí vemos al gigante Efialtes en el infierno, y en el infierno de Dante, en la Divina Comedia. Y hay muy pequeños, a ver cómo en el primer plano se ve a Virgilio mostrándole a Dante los gigantes encadenados en el infierno. Es decir, el pensamiento cristiano toma esta idea clásica. Luego de pretender un acceso forzado y mágico al mundo celestial, que es la hierogamia, eso, el matrimonio forzado, se ilusionan con asegurarse una vida sin fin y sin freno en la tierra. La ambición espiritual se transforma en voracidad terrestre. Se bloquea la trascendencia y se busca la grandeza en la inmanencia, pero eso no da verdadera grandeza, sino que da la enormidad, la monstruosidad.
Rota la relación con Dios, los gigantes tampoco respetan los derechos de los hombres, y las épocas de gigantismo son épocas de despotismo. Los gigantes son antropófagos, comen carne humana. El hombre humano, inmerso en un clima, el hombre común, inmerso en un clima materialista, no puede resistirlo con sus solas fuerzas. Para destruirlo es necesario, decían los griegos, la alianza entre un hombre y un dios, entre Zeus y Hércules, o entre Apolo y Hércules, o de un hombre dios. No puede resistirlo con sus solas fuerzas, y al huir entre ellos aumenta su poder. El hombre ve su tamaño descomunal y no lo puede resistir sin acudir a Dios. Entonces, como no puede con sus fuerzas, cuando huye aumenta el poder con el miedo del hombre. En cambio, cuando el hombre lo enfrenta, se achican. Los problemas cuando uno los enfrenta se achican, y cuando uno les huye se agrandan. Voy a continuar con esto que lo encuentran en el libro Imagen y Palabra mío sobre los gigantes, como una aplicación a la época actual, que es de cada uno de los episodios trataré de sacar una enseñanza para nosotros. Existe también en las épocas de decadencia un gigantismo institucional. Ortega y Gasset, en su libro La rebelión de las masas, nos advierte del hecho de las aglomeraciones y sobre la tendencia patológica a lo colosal, desde el Coliseo romano, ¿no?, las pirámides del faraón, y a los conglomerados actuales que caracterizan la sociedad de masa. A los homúnculos, pequeños hombres de la sociedad de masa, les parece práctico, y acá es cuando generan el gigantismo, canjear su responsabilidad y con ella su libertad. Hay un gusto, lo que se busca es una esclavitud confortable. Eso es lo que buscan nuestros semejantes en este momento. Esa es la tentación. Y con canjear la responsabilidad y con ella su inteligencia y su libertad por la seguridad. Y quieren encontrar en los grandes hormigueros institucionales esa seguridad. Estos vastos desiertos burocráticos y mecánicos terminan realizando también un contubernio con el espíritu inmundo, amigo de los lugares vacantes, y se devoran al hombre. Marcel Delavigne de Villeneuve advierte en su libro Satán en la ciudad sobre la preferencia actual del demonio por poseer grandes instituciones antes que el viejo trabajo artesanal de avanzar individuo por individuo. La tendencia a la tiranía universal es más artera cuando se disfraza de ambición obsesiva por salvar el mundo con la sola fuerza de la política y la economía. Y la técnica. Esto último se va a tragar a los otros dos, ¿no? La última ideología será la tecnocracia. Nuestra época también es una época de gigantes, caracterizada por el levantamiento de inmensas megalópolis, que rigen imperios descomunales, como el anglosajón, el soviético, el chino, el indio, y tienen la misma raíz materialista, que funcionan monopolios gigantescos, que destruyen las patrias y que respiran la misma cultura de la muerte, que esteriliza poblaciones enteras y establece el aborto a escalas de verdadero humanicidio. Han llegado a la etapa del canibalismo, que es cuando Dios hiere, interviene, como en el diluvio. La gigantomaquia, ¿cómo es la lucha contra los gigantes? Que ya vemos que existió en el mundo antiguo. Los gigantes no son invencibles ni invulnerables. Su derrota se atribuye a su falta de sabiduría. El poder belicoso y descomunal, la fuerza bruta, sumada al orgullo, les hace creer que pueden prescindir de la inteligencia.
Por eso ha muerto la política. Es toda una cuestión de fuerza, de extorsión, de chantaje mundial que ha destrozado el derecho internacional y la diplomacia y eso. No obstante, los mismos griegos sabían que los gigantes no pueden ser vencidos por el golpe acordado sino por el golpe acordado de un dios y un hombre. Así Apolo recurre a Heracles para rematar al gigante Fialtes, ese que vimos recién en el infierno, y Zeus al mismo héroe para concluir con el gigante Porfirio. Temiendo de morir despedazados por los gigantes, los israelitas no quisieron entrar en la tierra prometida. Se asustaron, porque eran incrédulos. Si Dios los iba guiando hasta ahí, si los había sacado del poder del faraón, porque entonces los condenó Dios a andar 40 años por el desierto. Y luego, cuando ya había desaparecido la generación incrédula, que conocía el mundo del temor y del faraón y de la abundancia, porque se le sublevaron varias veces a Moisés añorando las ollas repletas de Egipto. No la pasaban mal económicamente, estaban mal socialmente, pero tenían el estómago lleno. Y eso es lo que nos propone el nuevo orden, ¿no? La satisfacción de todo lo individual a cambio de entregar los hijos, ¿no? Moisés se salvó del control de la natalidad. Temiendo morir despedazado por los gigantes, los israelitas se negaron a entrar en la tierra prometida. Pero cuando desaparece la generación incrédula, Israel puede ponerse de nuevo en camino, sin temor a los gigantes. El episodio de David y Goliat nos enseña que Dios da la victoria sobre los gigantes, siempre que se confíe en Él, un hombre y un Dios. Tenían razón los griegos, ¿no? En la intuición básica de esto, no elaborada. La verdadera grandeza está en otro lugar. Enmarcado en el relato de los gigantes prediluvianos, la Biblia nos señala la figura de dos justos que se opusieron a su tiranía. Noé es el predicador de la justicia, al cual le está encomendado el rescate del género humano, y Enoc, que caminó con Dios y al final de su existencia terrena, Dios se lo llevó. Enoc representa la trascendencia, la inmortalidad bienaventurada, la posibilidad de una comunión eterna con el Dios de la vida, frente al orgullo técnico de los gigantes, que es sancionado con la prisión del tiempo ilimitado de la inmanencia. Su enseñanza perdurable es que los bienes espirituales no deben ser arrebatados por la fuerza. Eso es Prometeo, el asalto al cielo para robar el fuego, que es lo que quisieron hacer los gigantes, sino recibidos como un don. Por ello, muchos padres sostienen que Enoc, junto con Elías, son los dos testigos del Apocalipsis que vendrán a combatir al último gigante. Entonces, con esto sacamos la enseñanza de este segundo fracaso de la humanidad. Aquí está lo que mostramos en la antropología, ¿no? Lo que quedó de los gigantes, con la alusión de que esto era un hecho discutido, el valor de esta cuestión, y que estaba aclarado en el libro de los fósiles polémicos de Leguizamón. ¿Qué? Existieron los gigantes, y la foto de estas fotos fueron cuestionadas por algunos científicos, ¿no? Pero la respuesta, remito a eso para no demorarnos más. Nosotros sacamos el sentido espiritual y histórico de toda la tradición pagana, griega y católica. El tercer fracaso de la humanidad, Babel. Vamos hacia la plenitud de los tiempos. La civilización empieza
luego de Noé, cerca de donde había estado el paraíso, que queda inaccesible, el Tigris y el Éufrates. De ahí empieza la cabeza de oro que habla Daniel, el comienzo de la civilización, que es Sumeria y Asiria. Y toda la civilización de la Mesopotamia, que debe considerarse como una sola con distintas etapas. A ello se debe la división del tiempo y el sistema sexagesimal, la cronología de medición humana, 60 minutos, 60 segundos, 12 horas, 30 días, 360 días, un año, y 10, 6 y 10. Eso es la cronología puramente humana. Aquí tenemos las mediciones más antiguas de los sumerios, del sol, referidas al sol y la luna. Luego se desarrolla ya el imperio asirio sobre el sumerio, que toma todo el mundo conocido entre entonces, exceptuando lo que ocurría en China, pero esto es anterior, que es los grandes ríos ya no es una ciudad-estado, etcétera, sino que son toda una cuenca, el Tigris y el Éufrates. El dominio de este factor de la naturaleza, un factor geopolítico, el control de un gran río, ya no podía ser por el hombre aislado o la ciudad aislada. Se requería la construcción de un estado. Y esos estados son el del Éufrates y el del Nilo. Acá está el esplendor de la corte asiria. Ahí vemos los famosos toros alados de la tradición, que son espíritus angélicos. No es que adoraban a las vacas con alas, porque no existían, sino que era una forma de representar por la vía apofáctica las fuerzas espirituales. El imperio asirio culmina con la muerte del 72 rey asirio, de una dinastía que tuvo 72 reyes, que antes de caer en poder de los babilonios, que era una provincia que se le había sublevado, decidió el último rey quemarse con todo su harén y toda su familia. Tolkien, el escritor novelista británico, pero con gran profundidad cultural, recuerda esto cuando dice: no quiero un largo sueño de muerte embalsamada, Denethor. Arderé como los reyes de antaño. Esto se alude a esto. Y llegó el momento de irse del Mediterráneo. Siempre de estos intentos fallidos de poder mundial, termina saliendo, la solución es el éxodo, que quiere decir salida. Entonces, en el caso del diluvio, la salida la tuvo Noé en barco. Y ahora de la civilización babilonia, la salida la va a tener Abraham. Discúlpeme, voy a apagar esto. Quise apagarlo, pero no pude. Ahí. Ya está. Dios le indica, según la religión primordial, su designio, que son las estrellas. En esta religión, que era la de los caldeos, que ahora caían, los signos de la naturaleza nos llevaban al Creador, ¿no? Lo establece San Pablo. En la primera, los romanos lo recuerda esto. El orden de la creación, y está en el Salmo 18, los cielos cantan la gloria de Dios. Mirando el cielo, sabemos que hay Dios. Pero puede ser lo contrario, puede ser que tomemos los astros como una religión en sí misma, como si fueran los dioses, la luna y el sol, y Saturno y Júpiter. En lugar de ser las huellas de Dios, ¿no? y un vehículo, un jeroglífico que nos lleva al Creador, nos encerramos en la inmanencia
y lo hacemos un Dios de nuestras elucubraciones puramente humanas. Acá Dios le va a enseñar cuál es el camino. Sal fuera y mira las estrellas, ahí le va a mostrar su destino. Cuéntalas si puedes contarlas. Así serán tus descendientes, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Sal, le dice, a un lugar que te indicaré. No sabe dónde va. Sabe que tiene que salir de ahí. Este es uno de los planteos. El éxodo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy a ir a parar? Dice Noé. Todo se va a inundar. Hay un momento que hay que ponerse en manos de Dios. Y él parte, y ya Dios le va a ir indicando en el camino. La cuestión es salir de ahí. En esta época no podemos salir de aquí, porque el mundo está totalmente controlado por la globalización. Pero significa que nuestro corazón no tenga como destino definitivo la tierra, el materialismo terrestre. Es una cosa que más pasa en la interioridad. No pongamos la salvación y las raíces en este mundo. Estamos de paso, somos peregrinos, estamos en estado de vía, como lo puso Abraham. Su patria no está atrás, está en el futuro. Y de ahí salen dos cosas. La patria, que es la herencia legítima, que es lo que él se va a llevar. En primer lugar, la religión verdadera. En segundo lugar, lo que necesita para el viaje. Y hacia el frente vienen sus descendientes, nación, de nacimiento. Patria y nación. Estamos entre las dos cosas. Y eso nace en este momento. El cuarto fracaso fue el de Sodoma y Gomorra, en vida de Abraham. Donde estaba su sobrino, Lot, se había separado esa emigración y su sobrino va a vivir a la ciudad de Sodoma y hay que retirarse de ahí. También, ¿cuáles son los tres? Faltas las mismas del paraíso. Concupiscencia de la carne, principalmente, ¿no? Concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Y el atropello del orden espiritual. Quieren violar a los ángeles. Y bueno, ahí es cuando Dios hiere. Y ahí vemos, partiendo llevado por la mano de los ángeles, y la mujer de Lot hace el pecado que no debemos hacer. Y añoraba su casa, que es una cosa bastante legítima, pero no echar raíces en esta tierra, definitivas. Por supuesto que hay que arraigarse como un árbol para producir, pero no definitivamente. Y ella lamenta su casa, pero Dios te está dando la vida, esa ciudad está condenada, eso que tú añoras no existe más. Se convirtió en estatua de sal. No, esos anhelos nos petrifican y no nos permiten seguir adelante. Luego viene Egipto, la tierra de la esclavitud. Es la constitución del primer estado totalitario. Los otros habían sido tiranías totalitarias mundiales, pero aquí tenemos el modelo que se aplica ahora, por eso todo esto es interesante sacar la enseñanza para hoy. No es que Dios habló para los egipcios y habló para nosotros hoy. También, es la palabra de Dios, no pasa. Veamos aquí lo que hicieron, lo que pasó en Egipto. Se había creado un estado común y se había unificado el Alto y el Bajo Egipto y tenían una organización para controlar el factor geopolítico que era la gran cuenca del Nilo, que borraba las propiedades todos los años porque había una inundación y era necesario un estado que supiese medir, ahí desarrollan la geometría y la matemática y todo eso, para volver a repartir las tierras. Y además trabajaban como los agricultores en su época, pero luego de eso tenían un gran tiempo ocioso, entonces lo dejaban para hacer las grandes obras faraónicas en ese tiempo. Iban haciendo su civilización. Hasta ahí bastante bien. Ahora, la relación con los demás pueblos, fíjense que la idea de que
vincula todos estos temas, es recuperar la unidad del género humano perdido por Babel, que ahí había empezado la era de las naciones. Entonces, ¿cómo eran las relaciones? Sí, era la guerra. Querían ir a otros pueblos a la cuenca del Nilo, o ellos salían de ese lugar y salían a conquistar el mundo. Entonces, ¿cuál era la relación? El exterminio, la cultura de la cancelación del otro. Ahí está el inspector del faraón, y atrás el faraón vigilando, que a todos los vencidos se les corte las manos y se los mande al desierto. Era una pena de muerte, pero así podían contabilizar. Tenían grandes contadores y sistemas de control para llevar la estadística y poder gobernar con el número. Pero luego deciden otro invento, que era una benevolencia. Los prisioneros de guerra no había que matarlos, sino que había que conservarlos. De ahí viene la palabra siervo. Siervo, serva, servare, conservar. Que hasta el siglo XIII fue sinónimo de esclavo. El siervo. Y así resuelve el faraón su problema económico, como los resolverá siempre el mundo pagano no cristiano. No hay una sola prueba de ninguna civilización que no sea la cristiana que resuelva el problema económico sin el exterminio y sin la esclavitud. A veces le ponemos lindos nombres, como el trabajo es una mercadería, ¿no? Y claro que era una mercadería. Si los ingleses y holandeses se beneficiaban del tráfico de esclavos negros. En la independencia americana había 18 millones de esclavos negros. Resolvían bien el problema económico. Y en la China actual trabajan 7 días. Eso es lo que ofrece China. Su ventaja es el trabajo esclavo. En el medio está otra palabra muy linda, la flexibilización laboral. Esclavitud, ¿para qué decir una cosa por otra? Y el que acepta, lo acepta por prisionero de guerra, de una guerra ideológica muy sutil, no de las guerras militares como las de antes. Entrega su libertad por confort o por subsistencia. Acá está el faraón Akenatón, que hace un famoso himno al sol y dice que Dios es único. Y después su capital, que quedaba entre el Alto y el Bajo Egipto, en el medio, y la adoración del Dios único. Es decir, aquí vemos que también se tendía hacia la plenitud de los tiempos. El faraón es muy parecido al Salmo 103, si lo vemos, ¿no? Es la misma tradición primordial, muchas de las cuales llevó Moisés, porque Moisés tenía toda la ciencia de Egipto, había sido criado como un faraón, como un hijo de faraón. Él recibió por revelación de Dios, pero también recibió la sabiduría humana. La tierra se ilumina cuando te levantas sobre el horizonte, brillando como Atón en el día. La oscuridad se desvanece cuando lanzas tus destellos. Ambas tierras se regocijan todos los días. Los hombres se levantan y sostienen sobre sus pies, porque tú te levantas. Bañan sus miembros y se cubren con sus vestiduras. Lavan sus manos, adorando tu salida. Ejecutan sus trabajos sobre la tierra. Todo el ganado permanece en su pastoreo. Bueno. Es el primer monoteísta. Vamos hacia la plenitud de los tiempos, pero es defenestrado. Y además, esta tradición está interpolada de inmanentismo, un inmanentismo. Y llega el momento interesante en que se va a hacer el Estado totalitario mundial, que primero va a ser un simple Estado con muchos poderes por una crisis, que es la de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas.
Recordamos que el faraón había tenido un sueño. Esto es muy interesante. Dios le manda la revelación, la profecía al faraón. José es un intérprete, ¿no? El que recibe el mensaje es el faraón, pero no lo entiende. Tiene que el poder de la interpretación, de la hermenéutica. Él sueña que tiene 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas que se comen a las gordas, y no entiende qué es eso. Entonces le dicen que hay alguien que sabe revelar los sueños, y el esclavo José, que estaba preso por una calumnia en la cárcel del faraón, es llevado ante él y le dice, va a haber 7 años de abundancia, fíjense, una catástrofe ecológica, natural, no sobrenatural, que hay muchas de esas después del pecado. Estallan los volcanes a veces sin necesidad del hombre, y hay maremotos y hay muerte en la naturaleza, y la naturaleza tiene cosas maravillosas, tiene flores, tiene estrellas, pero también tiene epidemias naturales y tiene crueldad. Desde que fue herido el hombre, que era su cabeza, ella también fue herida. Si bien es la naturaleza y es fundamentalmente buena, pero herida. Y hay ciclos naturales, como se sabe en toda la agricultura, ¿no es cierto? Un año bueno, un año malo, uno que llueve, otro de sequía, y hay que tener política anticíclica para sobrevivir, guardar el año bueno para pasar el año malo y tener semillas para volver a sembrar. Bueno, como le averigua el faraón cuál es la interpretación del sueño, lo hace virrey de Egipto a José, y José empieza a tomar las medidas que serán explicadas, que tienen 4000 años y son la forma de establecer un Estado totalitario. Primero, un Estado fuerte, absoluto, que pase la crisis, que se justifica. Son las primeras normas. Pero después, muerto José y muerto el faraón, y pasado 200 años, cambia la dinastía se pone perversa y esa máquina la transforma en un Estado malo. Vamos a ver los pasos, porque son los actuales. No es ninguna novedad el nuevo orden mundial. Aquí está. Vamos. La Biblia y el primer Estado totalitario mundial lo encuentran desarrollado en nuestro libro, en el capítulo 10. Voy a ir explicando estos puntos, ¿no? Y los vamos a tener ahora enfrente, pero voy a ir explicando uno por uno. El control de la natalidad culmina en eso, y la ecología y la moral, entre el Génesis y el Apocalipsis. Egipto es el primer ejemplo de Estado totalitario. Las etapas son las siguientes. Vienen las 7 vacas gordas, juntan el trigo en el granero, y el primer año de las vacas flacas van a ver al faraón y le dicen, tenemos hambre, danos pan. Y el faraón les dice, les daré pan, como no, entreguen toda la moneda. Primer paso, apoderarse de los medios de pago. Entonces el primer paso fuerte será suprimir el dinero, la tarjeta plástica y después un código. Y entregaron toda la moneda. Después el faraón dice, el año siguiente vuelven a tener hambre, sigue la sequía, la segunda vaca flaca, y le dicen, danos pan. Y el faraón dice, te daré pan. Pero entreguen todos los ganados. Fíjense, la alimentación como forma de control. La seguridad alimentaria se llama hoy. Y entregan todos sus ganados.
y comieron ese año y entregaron todos sus ganados. El tercer año sigue el hambre y entonces van al faraón y le dicen, danos pan. Y confisca, el faraón les dice, les voy a dar pan, pero entreguen sus propiedades. La abolición de la propiedad privada, no la hicieron los comunistas, fueron los últimos. También la hicieron los comunistas. Y además, véndanse ustedes y sus hijos y les daré pan. Los reduce a la servidumbre, todos empleados o los planes sociales. Al cuarto año, dice al faraón, sigue la sequía, danos pan, porque el faraón les dice, están en mis tierras, abandónenlas y vayan a la ciudad. Desarraigo de la familia rural. Y van a volver a trabajarlas, pero a la noche dorminan. Los hacinan en las grandes ciudades. Esto va preparando esta necedad, la peste por el hacinamiento. Ya vamos viendo el desastre ecológico. Entonces pasó el cuarto año y el faraón mandó a levantar las grandes ciudades, ¿no? Para llevar a transformar la sociedad rural de Egipto en una ciudad urbana, la megalópolis. El quinto año lo fueron a ver al faraón y dijo, los sacerdotes no se les quitará su propiedad. Es decir, este faraón, que no era el malo, dice, voy a mantener la división entre lo sagrado y lo profano. No avanza sobre el poder de los sacerdotes. Esto es interesante porque va a ser abolido después. Pero es una gran cosa. ¿Por qué? Hay dos palabras de orden muy importantes. Templum, ¿no? El templum o fanum es el espacio consagrado a Dios. Y luego está el lugar profano, que no está consagrado a Dios. El que respeta eso está bien, pero puede haber dos transgresiones. La que sale del templo y quiere imponer eso a los demás, al mundo común, es un fanático. Y el que entra en el templo y quiere establecer las leyes del mercado es un profano. Este principio que el faraón, bueno, digamos, establece de dividirlo, es lo que impide que el mercado estalle, porque al mercado todo se rige por la ley de la oferta y la demanda y por las leyes humanas, pero hay cosas que deben mantenerse fuera del mercado. La justicia no puede ser al que la pague, la seguridad no puede ser para el que la pague, la educación no puede ser para que la pague. Entonces, ¿el mercado dónde estaba? En la mitad de la plaza. Pero estaba cercado de otras instituciones, el templo, el gobierno que procuraba el bien común, no solo el bien particular, la escuela, la vivienda. En todos esos lugares eran sagrados y no podía entrar el mercado. ¿Me entiendes? Al hacer desaparecer por profanación o por fanatismo, que es lo mismo, indebidamente, el límite entre lo sagrado y lo profano, se producía un pecado terrible para los antiguos, para los paganos también, que se llamaba simonía, que era querer comprar lo sagrado. Y el faraón frena ahí. Después vamos a ver la perversión de este estado bastante totalitario, pero todavía no perverso, y justificado por una crisis ecológica natural. De ahí viene la necesidad de empezar estableciendo una dictadura
o una tiranía, diciendo, ojo que se acaba, que la crisis, que la ecología, que se envenenan los ríos, que hay mucha gente, demasiada gente para lo que somos, que no hay que regular el material humano como cualquier otro material. Material tu abuela. Los humanos no somos material, somos personas. Pero aún las universidades católicas dicen dirección de recursos humanos. Pero debe decir dirección de personal, no de recursos humanos. Recurso es un medio para otro fin. Eso es recurso. Bueno, dejemos de lado. Pero veamos cómo se va materializando todo. La perversión del Estado totalitario. Una política, séptimo punto, meramente humana se funda en el cambio, y el cambio dialéctico busca el conflicto, la grieta, la lucha. Y ahí descubre el nuevo faraón una nueva dinastía que había suplido la dinastía anterior, que eran parientes de los hebreos, era una dinastía semita, posiblemente vinculada al faraón Akenatón, cuya madre era siria, y el monoteísmo era algo semita. Bueno, eso está en el misterio de la historia, es para investigar. Pero de todas formas, ahora venía una dinastía africana. Y decía, los hebreos están teniendo muchos hijos, y van a volver a llamar a la otra dinastía. Entonces, establecen la grieta. Porque solamente en Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer, varón y mujer, entre amo y esclavo, y entre griego y judío. Es decir, pero sin Cristo, que fue corrido del Renacimiento, en la época del Renacimiento, vuelve el amo y esclavo, que es la solución del problema económico, un mundo pagano, en la medida que se paganiza, y vuelve la esclavitud. Naciones que eran hace 1500 años que eran cristianas se dedican al tráfico de esclavos, que era una cosa que la cristiandad había abolido. Vuelve la lucha de etnias, ¿no? El racismo, como ahora lo están imponiendo también con el indigenismo y todo eso. Y vuelve la guerra de los sexos, entre el varón y la mujer, la política de género. Entonces acá establece la grieta del nuevo faraón y empieza a gobernar contra un enemigo, que son los hebreos. El 8 y el 9 son pasos, es el control de toda la distribución, y la posición del otro es la última etapa del establecimiento de una tiranía. Y la 10ª fase de la perversión es el control de la natalidad, el infanticidio y el exterminio de los varones. La sociedad feminista, que es la sociedad sometida al Señor del mundo, para reducir a las mujeres a que sean hormigas obreras, esterilizadas, ¿no? Pero con menos fuerza para resistir que si tuvieran un hombre al lado. Entonces llama el faraón y dice a las parteras, es decir, el sistema de salud es el que va a aplicar, no el ejército del faraón. Fíjense por dónde viene el ataque. Por el Ministerio de Salud Pública. Llama a las parteras y le dicen, si es mujer vivirá el chico, y si es hombre morirá. Ahí está, la política feminista dicha claramente. Pero vivirá como una esclava, ojo. ¿No es cierto? Entonces, tanto más los oprimían con la esclavitud, haciéndoles hacer duros trabajos a los que estaban vivos, para exterminarlos. ¿Qué pasaba? Dios es el Señor de la historia. Y tanto más los oprimían, tantos más hijos tenían. ¿Por qué? Porque todos los días sale el sol sin autorización de ningún gobierno mundial. Por más que el faraón decía que era hijo del sol sale
porque Dios lo dispone, no porque, por una orden del faraón, que era lo que les quería hacer creer. Y las mareas suben y bajan y el Nilo corre y trae su limo, porque Dios lo dispuso así, no porque sea una orden del faraón. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahora voy a decir la ley de Dios. La ley de Dios es que, la ley natural, especie amenazada, y que me corrijan la bióloga presente, se defiende aumentando su economía de reproducción. En el mar hay pececillos muy pequeños y tiburones muy poderosos. Pues los que corren el peligro son los tiburones. ¿Por qué? Porque los tiburones tienen un hijo cada 2 años. Y los pececillos pueden tener 600.000 por año, cuando de sobra. Entonces la mayor arma es la natalidad, no la bomba atómica. Manto, el pueblo se sentía oprimido y ¿cómo se defendía? Aumentando no deliberadamente, instintivamente la opresión y el sufrimiento hacía que tuvieran más hijos, las especies como cualquier especie. ¿No? Esto es interesante. Por ejemplo, cuando hay guerra, como en Afganistán y en Pakistán y todo eso, duplican su natalidad cada 14 años. Están en una explosión demográfica tremenda. Les mataron millones de personas en la guerra. El profesor Calife tiene estadísticas de eso muy interesantes. Entonces, esa era el arma. Bien. Y las parteras son llamadas y les dicen, ¿pero cómo? Y dice, nosotros llegamos tarde, porque cuando nosotros llegamos el chico ya nació, porque los partos de ellas son mucho más fáciles, como eran de trabajo, de las egipcias que no trabajaban. Entonces son mujeres más fuertes, porque las hacían trabajar para liquidarlas, y eso les generaba una fuerza física que les permitía tener el parto antes. Así que no podemos hacerlo. Resistieron al faraón. Dieron una vuelta y no cumplieron con eso. Entonces, él ordenó la muerte de los niños. Moisés y Jesucristo son chicos escapados de un control de la natalidad. ¿No es cierto? Moisés quiere decir salvado de las aguas. ¿Y lo salva quién? La hija del faraón. Y su hermana Miriam, que lo pone en una cesta, que todavía se llama Moisés, ¿no? Para tener el niño. Entonces veamos qué ocurre como esto. Viene ahora el desastre ecológico, producido no por la naturaleza, como las 7 vacas gordas y las 7 flacas, sino por el pecado humano, que son las 10 plagas de Egipto. Así que hay 2 fenómenos que en la confusión ecológica nos quieren dar como uno solo. Hay desgracias y son provocadas por el hombre, pero no solamente porque los autos contaminan, sino por los millones de abortos. ¿Y eso dónde está? En el propio Génesis. Cuando se mata a Caín, la tierra te negará los frutos, porque sobre ella cayó la sangre de tu hermano. La tierra se subleva contra Caín y no le da fruto, por eso se dedica al saqueo y a la guerra. ¿No? Caín quiere decir herrero, y sus hijos son Tubal-Caín y otro, que se dedican a la guerra de exterminio de los demás. La guerra con... Entonces, fíjense estos 10 pasos, meditemos, porque esto ya es un aporte de la Biblia al nuevo orden mundial.
pero no pudieron, van a poder matar al que quieran, menos al que Dios tiene destinado para destruirlos, como Moisés y como Cristo. La peste y las 7 plagas. Veamos con esto. Las plagas de Egipto, que son estas: la sangre en el río Nilo, la contaminación del río por el hacinamiento, las ranas, los piojos, las moscas, la peste en el ganado, ¿no? Ahora están volviendo al COVID, pero vuelven al paso anterior, la peste aviar. Están matando gallinas, pobre gallina. Las úlceras. La úlcera es la sífilis, que es producida por los desórdenes sexuales. El granizo, que es el desorden climático. Las langostas, las tinieblas, que también estas 10 reducidas a 6 plagas, y la 7ª es un terremoto, son las mismas que van a existir en el momento del anticristo, como castigo a las herejías, las 7 copas de la ira de Dios, y la muerte de los primogénitos. Ellos quieren exterminar a nuestros hijos con el aborto, y ahí se produce la muerte de los primogénitos, empezando por el de Faraón. Es decir, cuando se pone la cultura de la muerte, que la ponen para los países subdesarrollados, como nosotros, pero la terminan aplicando ellos, ¿no? Bien. Y surge de esa crisis, como había surgido Noé, Noé del diluvio, como había surgido Abraham de la caída de Ur de Caldea, y lo sacó de ahí, como surge ahora Moisés, que tiene que sacar al pueblo, ¿no? Y producir el éxodo. Y viene el tiempo de la ley y los profetas. Este será, pues, el tema de nuestra próxima reunión. Muchas gracias. ¿Hay alguien que desee hacer una pregunta? Yo me quedé con intrigado con el tema de investigación de la red. Lo platicaste como el ligado histórico a la demolición que vivieron ellos, pero es ver más cuál era el fin de los gigantes. Los gigantes son personajes antidiluvianos, aunque algunos existieron hasta David. Se daban gigantes por otras razones. En todas las culturas están. Hasta en la Patagonia pensaban que eran gigantes los españoles cuando llegaron ahí los tehuelches. Y acá en México tienen los atlantes. En Tula, creo. Hubo gigantes. Su característica principal era la longevidad. Los 10 reyes anteriores del diluvio, anteriores al Noé, o 10 patriarcas antidiluvianos, recuerdan Matusalén, vivían 800 años. Bueno, a raíz de esto, Dios, de este desastre, luego del diluvio, dice: los hombres hay que darles tiempo y todos van al mal, entonces acortaré la vida de los hombres. Y también la raza de los gigantes ya había desaparecido así con el diluvio, pero es como una limitación. Y dice: no pasarán de 120 años. Es decir, esto es para investigar todo. Estoy dando una respuesta que es la apertura de un tema, no clausurando un tema de ningún modo, para que le interese la investigación.
¿Y los dinosaurios tuvieron alguna razón? Y puede ser como... Eso era del mundo prediluviano para nosotros. Era parte de eso. Pero también, por eso, la respuesta científica biológica está en los libros de Leguizamón, donde él, justamente en la reunión antropológica que tuvimos acá, el licenciado Romo me alcanzó los textos donde decía de los descubrimientos estos que yo fotografié, o obtuve las fotografías, son de Afganistán. Pero los cuestionan los demás sin razón, no sé por qué los cuestionan. Pero Leguizamón se basaba en documentos encontrados en Texas, o piezas arqueológicas, que era la huella de un dinosaurio, justamente al lado de un hombre gigante. Y para él eso era cierto. Pero eso también se tapa porque cuestiona toda la cronología anterior, donde hay mucha falta de seriedad. Te pueden decir, eso tuvieron hace 150 millones de años o hace 200 millones de años. Bueno, no es lo mismo. Entonces parece que los tiempos fueron mucho más cortos. Por ejemplo, hace 10.000 años estaban los mamuts, porque los encuentran congelados en Groenlandia y en el Ártico, ¿no? Y esos eran parte de lo gigante. Sobrevivió algo más reducido como todo. Ahora, si vemos las especies y las comparamos, los que son parecidos, se da un dato que también es para la investigación, que no voy a emitir una hipótesis, una tesis, pero sí una hipótesis. En América todo es el 30% menos. ¿Por qué? Eso es lo que hay que investigar. Si uno ve un león y un puma, si uno ve una avestruz africana y una argentina, si uno ve un tigre de Siberia enorme y un tigre, y un jaguar, siempre nos da un 30% menos. Si uno ve en Asia los camellos de 2 jorobas, en África los dromedarios de 1 joroba, y en América hay camellos sin joroba, las llamas, las vicuñas, las alpacas y los guanacos. Y son camellos también. ¿Por qué acá todo es más chico? ¿No es cierto? Evidentemente estamos viendo, y eso no es evolución. Hay que buscar, podrá ser involución. Ahora, las edades del hombre común tienen un tope, 120 años. Parece que ahí hay una orden en la cédula de que tiene que desintegrarse. Con la buena vida, con la mala vida, o una enfermedad, o un virus, o un disgusto, o etcétera, se acortan nuestros días y se da la orden antes. Por ejemplo, lo que están apareciendo ahora, todas estas pestes de inmunodefensión, ¿no? De autoinmune, que el organismo se empieza a agredir a sí mismo. Por ejemplo, el SIDA, donde no se muere de eso, principalmente, sino de un resfriado, termina muriendo. ¿Por qué? Porque se eliminó la defensa. Y entonces, al eliminarse la defensa, el organismo dispone ¿no? Esto es por falta de sentido de la vida, por un gran sufrimiento espiritual, que se quiere morir. Y la cura la tiene que hacer un médico, o un biólogo, y un sacerdote, trabajando juntos, o un buen psicólogo cristiano, y si le consiguen devolver el sentido de la vida, se puede salvar la persona. El 90% de la lepra, la cura está en manos de católicos, ahí no se animan. Y el del SIDA también. Son muy partidarios de los derechos de los idosos para que contagien a los demás, como difundir una plaga, pero cuando llega el momento de atenderlos, no. Esto es interesantísimo. Pero los años, ¿dónde están? En el Salmo 90.
y hay que estar establecidas las edades, sobre 7. La infancia termina en la niñez en los 7. Ahí empieza el uso de razón, por eso empezamos en el colegio. Después a los 14, 7 por 2, la adolescencia. A los 21, la mayoría de edad. Y a los 70, 7 por 10, es la vida del hombre común. Y Dios le da como premio hasta los 80. Pero el límite máximo es, no sé si es 120 o 140, está en el texto de la Biblia. Entonces, eso también lo tenés que poner. ¿No? Ahora, lo que nos propone el anticristo, que es el tema es el anticristo científico, está en el libro de Etienne Gilson, que se reeditó acá en México, y el anticristo es un científico que consigue que la eternidad en la inmanencia, resucitar a la gente. Y eso está en ese libro que se llama Seréis como dioses. Y su mundo ya es perfecto, ¿no? Ordenado para los que tienen que vivir. Uno puede pedir que le cambien la mano, el corazón, lo que sea, se lo van restableciendo. Y pero está encerrado en este mundo material. No es eternidad, que es la posesión simultánea de una vida sin fin. Es duración. Entonces una chica hace entrar en crisis, una joven, todo el imperio ese del anticristo, y le dice: yo no quiero que me curen, yo quiero morir. Habían muerto sus padres y ella quería ir con sus padres. Se llama Amanda. Esto nos indica, ¿no? Es el amor. Le dice: pero te ofrecemos un viaje por las galaxias. Le ofrece de todo el anticristo. Y ella dice: quiero morir. En el sentido de que quiero la trascendencia. Quiero ver a mis padres y quiero estar con el Creador. No quiero tu mundo eternamente, de duración así, embalsamada en vida. No quiero durar. Quiero vivir eternamente, que es otra cosa. ¿No? Todos estos temas se van viendo desde siempre. Y sirven como para... Mi idea no es concluir nada, sino tratar de ayudar a la investigación, de inspirar y de buscar caminos y este tipo de relaciones, que es muy interesante, y son las que hay que establecer, y empezar la búsqueda. Pero eso se puede encontrar muy bien en las Biblias anotadas por los padres de la Iglesia, en los comentarios que hay que buscar el texto propio de la Biblia y ver los comentarios de los padres, orientan muchísimo. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, del auditorio hacen esta pregunta. Bajo este esquema, ¿estamos en el momento de la intervención de Dios? Hay momentos cuando Dios interviene, cuando Dios quiere. Ahora está todo dado para una intervención divina, ¿no? Por muchas referencias. Primero, son 4 pecados que son los que claman al cielo, que producen una intervención divina, que son la muerte del inocente, por la cual cayó Cartago y cayó Jerusalén. La defraudación del salario del pobre, que es esta esclavitud, o la marginación. Te pagan para que no trabajes, pero depende totalmente de ellos. Los planes, todo eso, es la defraudación del salario, es impedirle por las dos formas, o explotándolo cuando trabaja la esclavitud, o impidiéndole trabajar para que se gane dignamente lo suyo. El pecado contra natura, que está propuesto como educación de nuestros hijos en los colegios. La política de género, por lo cual cayó Sodoma, ¿no? Y la opresión del débil. Esos 4 pecados, y vamos a verlo ahora en los ejemplos, terminan produciendo la intervención divina.
¿Y cómo actúa el justo en cada una de estas cosas? Intercediendo. Noé rezaba para que Dios no castigue a ese mundo que lo quería matar a él. ¿Por qué? Esto es una pregunta que nos interesa muchísimo aclarar. Siempre hay una intervención de la ley natural o de la ley sobrenatural, pero cuando uno infringe la ley física, el castigo es inmediato. Por ejemplo, yo quiero salir de un 10º piso por la ventana porque a mí se me ocurre y yo soy libre y a mí no me van a seguir por el ascensor, ni bien doy un paso en el vacío me estrello. La ley física se me aplica mecánicamente, ¿no? Yo tengo que aceptar la ley física y vaya donde quiera, señor, pero vaya por el ascensor o por la escalera, no salga por la ventana porque a usted se le ocurre. Bueno, si cometo esa estupidez, la ley física me castiga. ¿Y por qué no nos castiga cuando infringimos la ley moral? ¿Por qué cuando robamos no se nos seca la mano? O cuando matamos. Ahí se difiere el castigo, porque si no, no podríamos ser libres. Pero que se difiera no quiere decir que se anule. Bueno, ¿cómo actuó Noé? En cada cambio de esos cebos hubo una transformación de todo esto de la supervivencia, de la edad que vive el hombre, etc. ¿Qué pasó con respecto a esto? El diluvio fue castigado por los pecados de los gigantes, ¿no? Era tremendo los crímenes que hacían y brutalidades. Lo encuentran en la cita y está acá también en la misma exposición, pero no quise alargar con... Y Noé intercedía por ellos. El justo intercede para que se difiera, buscando la conversión. A veces se dio. Por ejemplo, cuando Jonás predicó en Nínive, Nínive se salvó, hizo penitencia y se salvó. Entonces, ese tiempo lo da para que podamos usar bien nuestra libertad. Pero Dios le concede a Noé el arco iris, esa es la primera alianza de Dios con los hombres, luego de que conservaban el paraíso, que no iba a destruir más el mundo por el agua, así por un diluvio universal, y que iba después de llover a aparecer el arco iris como ese pacto. Bueno, esto quiere decir lo siguiente. El justo, con sus oraciones, detiene la sanción divina. Que si no se corrigen con eso, se va a producir, de todas formas, como le pasó a Noé. La cuestión. Consigue que se difiera. ¿A cambio de qué? No es gratuito, tiene que pagar un precio. El precio es vivir con degenerados. Hasta que se corrija, ¿no? Y esa es la situación nuestra, ¿no? Tenemos que rezar por lo que nos están destruyendo, como Cristo en la cruz. A los que lo estaban matando, perdónanos porque saben lo que hacen. No lloren por mí, lloren por ustedes, por el castigo que les venía. Él difería el castigo y intercedía por ellos. ¿No es cierto? Por lo que lo mataron. Y el precio que tenía que pagar era que lo persigan a él, por correr ese plazo de misericordia. Pero eso es lo que nos pide Dios. Porque la justicia definitiva es el pecado, esos 4 pecados son contra el Padre, que anuncié, y contra el orden natural, escrito en la naturaleza y sobrenatural a la vez. Por eso él interviene de esa forma, ¿no es cierto? Bueno. Permiten la última pregunta para dejar las otras para contestarse vía virtual. Preguntan, ¿por qué se nos esconde
la historia real y quiénes son los que la manipulan? Y se nos esconde la historia real y toda historia, porque se quiere borrar la memoria, ¿no? El hombre es imagen y semejanza divina, habíamos visto. Y lo que quiere el demonio es borrar todo reflejo divino del rostro humano. Borrar la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque el que no quiere a alguien, no quiere tener la foto de él en su casa que se lo recuerde. Nosotros somos como el retrato del Padre cuando somos semejantes a él. Y él no puede tolerar eso. Entonces, lo que quiere hacer es que en lugar de ser una imagen celeste, seamos una imagen primero terrestre y después de él. ¿Cuál es la imagen de Dios en nosotros? Tres cosas. La presencia del ser, el Padre, que en los hombres es la memoria, y en los pueblos es la historia. La idea del ser, que es el Hijo, el Logos, que en los hombres es el pensamiento, la lógica, la razón, el intelecto, y en las sociedades es la filosofía cristiana, saber pensar bien, la filosofía realista, y el amor del ser, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y que son todas las expresiones en las artes de ese amor. El amor a la patria, que es la épica, el amor entre los seres humanos, que es la lírica, el amor del hombre y la mujer, y en la amistad, y el amor a Dios, que es la mística. Entonces, dentro de eso, quiere borrar la memoria nuestra y la historia general, toda historia, ¿no? ¿Por qué? La historia de la patria, por ejemplo, y la historia de la iglesia, ¿no? Pero más es la patria. La historia es todo, es la presencia del ser. Después la entendemos con la inteligencia y por lo tanto la amamos. Pero nadie puede amar lo que no conoce, y nadie puede conocer lo que no es. Entonces, defender la historia es una decisión fundamental y primera. Esas verdaderas humanidades, la historia, la filosofía y las letras cristianas, como esta, empezando por las letras sagradas, ¿no? Es nuestra forma, nuestro objeto tiene que ser restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y se hace en la cultura con estos tres caminos. Y en la religión con los sacramentos. Bueno. Creo que por aquí hay una pregunta. Yo, en la cronología que nos mencionó desde el principio, pues siempre hay una caída o hay un... En la cronología que nos mencionó siempre había una caída y un renacer, y siempre nuestro Señor tomaba al caudillo, ya sea, por ejemplo, como el de los gigantes que decían Goliat y David, ¿no? Pero en la historia ya contemporánea tenemos como un aviso siempre de que va a suceder algo, y ya sea sobrenatural o que a los ojos de la demás gente no se ve, y el caudillo lo puede definir. En este caso me refiero, por ejemplo, a los niños de Fátima, que daba el último remedio de la Virgen, y acontecía que iba a suceder ciertas cosas, y el mundo aún así no tomaba las medidas, sino decía que se iban a esparcir las ideas de Rusia. ¿Sería este el último oportunidad para el ser humano para el exterminio, o todavía usted cree que puede haber otro aviso o avitamiento para que tengamos otra misericordia o purgar las ofensas de los 4 pecados más graves que se pueden generar en la humanidad para la destrucción? Vemos en el módulo 7 de nuestro curso, que es el del Apocalipsis. Pero sí, la respuesta sintética es sí, y ahí habrá las señales, ¿no? Hay 7 señales en el Apocalipsis, 7 bienaventuranzas que no son las del Sermón de la Montaña, son para el hombre en ese momento,
y 7 maldiciones. Y entre esas cosas estará la respuesta, y la daremos en ese momento porque es el desarrollo de algo bastante largo. Doctor, una pregunta también. Mencionaba al principio sobre la existencia de los gigantes y su vida o su duración mayor de vida que la que actualmente tenemos, de los 120 años. En el plan de Dios, ¿significaría entonces que Él decidió acortar la existencia del ser humano al reducir los años que se vivían antes a los años actuales? Y todavía más, el hecho de que se estén produciendo abortos, eso está acortando aún todavía más la existencia del ser humano en los planes de Dios. Es decir, el número de seres humanos que Dios tiene pensado que existen se ha venido reduciendo y se está acelerando con los abortos. Pero eso en el plan de Dios así estaría considerado. Hay dos visiones contrapuestas en el Apocalipsis, que son la visión de los elegidos, que tiene un número, que Dios lo sabe. Eso está claro. Hay elegidos. Entonces van a seguir naciendo hombres hasta que se cumpla el número de los elegidos. La parodia de eso, que están asignados, la asignación de los elegidos, hay un capítulo del Apocalipsis, el anticristo hace la parodia de eso y marca, ¿no? Es la marca, le pone la marca de la bestia. Todo es como un reflejo de la cuestión. Cuando se complete el número de los elegidos, ahí se terminará. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Mientras tanto, por el otro lado, por el revés de la trama, el demonio, ¿qué es lo que quiere? Quiere controlar la vida sobre la tierra, porque él es estéril. El demonio no puede tener hijos. El demonio avanza no por generación, avanza por propagación, como un incendio. Se propaga el satanismo. Pero los demonios son los ángeles que creó Dios y se portaron mal. No puede hacer un solo demonio, ¿no? Puede corromper la obra de Dios, como a nosotros, por ejemplo, o a los demonios que lo siguieron, pero no puede engendrar. Entonces, su odio fundamental es con las fuentes de la vida. Las dos fuentes de la vida son la vida natural y la vida sobrenatural. El antinatalismo gnóstico, que se sigue aplicando, eso lo veremos en las futuras exposiciones, quiere terminar con la vida biológica y subordinar la que quede a la inteligencia artificial, la inteligencia humana. Pero quiere cerrar la fuente de la vida sobrenatural también, porque son dos fuentes de la vida. ¿Y cuál es eso? La Eucaristía. Entonces vamos a ver que van avanzando juntos al mismo tiempo. La abolición de la misa, ¿no? En la pandemia se llegaron a suspender. Y la abolición de los nacimientos humanos. Entonces, eso nos permite medir físicamente el avance del imperio del anticristo. Cada niño que nace hace atrasar el dominio del anticristo. Porque algunos creen que en esos 3 años y medio no se va a poder. Pero es una cosa tan contra natura que se va a derrumbar, que ya está derrumbado en la eternidad. Ya está perdido, ¿no? Y vi caer a Satanás, ¿no? Pero cayó sobre la tierra y en el tiempo humano va a ser su desorden, pero está liquidado en la eternidad y por lo tanto tenemos que pasar por esto. Tenemos que estar como Noé, ¿no? Y como Cristo, pidiendo por los que nos fastidian, ¿no? Y tratando de nosotros no dejarnos seducir. El verdadero combate que tenemos es adentro de nuestro corazón. Los padres de la iglesia, y lo tomó Mahoma también, hablaban de 2 grandes guerras.
La gran guerra y la pequeña guerra. La gran guerra era la de cada uno consigo mismo, ¿no? Para salvarse y para perfeccionarse espiritual. Y la guerra pequeña era la guerra del mundo, que peleamos en el mundo. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos el 90% en la gran guerra. Y la chiquita guerra se va a resolver bastante. Si gana un número suficiente, gana la primera. Bien, muchas gracias por su presencia y atención. Damos por finalizado el día de hoy la primera parte de esta ponencia y los esperamos a participar el lunes 20 de febrero con la continuación de la misma. Muchísimas gracias.